hay muy malos priistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito. Y pues entonces tenemos una bola de oportunistas que están en un momento y brincan para otro. Bueno, y vámonos con el último bloque, porque la oposición está muy enojada. Pareciera que cuando por fin hay una fiscalía que hace trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando la incidencia delictiva está en su punto más bajo en la historia de la ciudad, cuando la percepción de seguridad está subiendo, cuando el pueblo está volviéndose a dar cuenta sobre las virtudes del obradorismo en una ciudad de innovación y derechos, pareciera que en ese momento la oposición se quiere apoderar a la mala de la fiscalía, condicionando y extorsionando, porque eso es una extorsión lo que le quieren hacer a la fiscal Ernestina Godoy. María José. Pues sí, la fiscal Ernestina Godoy, por primera vez en la historia, en muchos años de esta ciudad, se atrevió a perseguir al cártel inmobiliario. Ustedes ya lo saben, porque aquí en El Soberano pues tenemos al menos un par de años contándoles de este cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Se ha expandido a otras, ¿no? En Miguel Hidalgo también con la señora Xochitl Gálvez, pero específicamente en la Benito Juárez, que ya Alfonso les contará más a detalle, el cártel inmobiliario pues había sido aparentemente intocable, ¿no? ¿Cuántos años los vecinos llevan denunciándolo? Pero hace 5 años que llegó la fiscal Ernestina Godoy, pues hace 4, porque dura 4 años, pues por primera vez se atrevió, y pues hoy tenemos a un exdelegado, incluso Cristian von Roerich, en la cárcel. Sí. Pero para meternos más a este tema que adelantaba Páez, ya tú contarás más del cártel porque lo conoces de primera mano en tu alcaldía. Lo que no quieren estos señores es que se ratifique a la fiscal. Y lo que pasa es que con este cambio en nuestra Constitución en la Ciudad de México, pues ahora quien ocupe la fiscalía tiene un periodo de 4 años y tiene derecho a ser ratificado o ratificado. Tiene que obtener la opinión favorable de un consejo ciudadano, no un grupo de expertas y también de no expertos en la materia jurídica. Pero pues cabe destacar que Ernestina Godoy cumplió con absolutamente todos estos requerimientos. Tuvo una cantidad impresionante de opiniones favorables de la ciudadanía que le hicieron llegar al Consejo, y aún así los cínicos y descarados del PRI y el PAN, y también MC y el PRD, digo, aunque sean un poco irrelevantes, pero pues también tuvieron la audacia de decir, no vamos a ratificar a la fiscal de la 4T. Señores, ya lo decía Páez, o sea, ¿cuándo habíamos visto en la historia de esta ciudad niveles de incidencia delictiva tan bajos, y que hoy tengan la audacia de decirle a la gente y a las víctimas, sobre todo, no la vamos a ratificar? Bueno, o sea, también parecía que están en contra absolutamente de la gente. Sí, ya decía Majo, para quienes somos vecinos y vecinas de la alcaldía Benito Juárez particularmente, pues el tema del cártel inmobiliario ha sido sabido entre los quienes ahí vivimos, entre incluso denuncias periodísticas, pero es efectivamente a partir de la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía en la que estos ampones, Santiago Taboada, Jorge Romero, los dirigentes y los líderes de este cártel inmobiliario, los que operaron estas tranzas para hacerse de departamentos en torres de lujo, para construir pisos de más a cambio de millones de pesos para ellos y para sus familias, pues esta gente, a partir de la llegada de Ernestina Godoy, empieza a verse comprometida, porque en efecto ella abre investigaciones contra políticos corruptos, contra exfuncionarios, contra desarrolladores inmobiliarios, y en efecto, después de estos casi 5 años, 4 años de su mandato en la fiscalía, pues ya tenemos nada más y nada menos que el delegado anterior a Santiago Taboada está preso, el hermano de quien quiere ser nuestro próximo alcalde está prófugo, directores generales de obra están presos o con procesos abiertos, ya decía, desarrolladores inmobiliarios, uno muy famoso que incluso se atuvo a un criterio de oportunidad y denunció todas las corruptelas de Jorge Romero, de Cristian Bon, de Santiago Taboada. Entonces es esta misma gente la que hoy está operando toda esta orquestación mediática, política y jurídica para quitar a Ernestina Godoy, para sacarla de la fiscalía, para poner ellos a alguien afín, y que obviamente todas estas investigaciones se vengan abajo. A ver, yo digo porque vivo en Benito Juárez, pero quien va a ser el candidato del PAN, quien ya han destapado como el próximo candidato a alcalde de
demarcación, está investigado, está su nombre aparece y el de Jorge Claro. Romero y el de Santiago Taboada aparecen en estas investigaciones. Entonces ya decía Sebastián Ramírez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena aquí en la ciudad, sería un precedente gravísimo que estos mafiosos delincuentes pudieran quitar a una fiscal y Claro. poner, o sea, ¿a quién van a poner? ¿A Mauricio Toledo? ¿A Jorge Claro. Romero? O sea, pues por eso también es tan importante lograr el Plan C. Siempre regresamos en todos los programas, pero también en los congresos locales hay que lograr esa mayoría y en el caso de la Ciudad de México no solo para impulsar las reformas pendientes del presidente López Obrador, sino justo para lo que dice Alfonso, para que ya no tengamos una fiscalía pues sí doblegada a la voluntad pues de unas bancadas que podrían bien, o sea, este asunto se pudo haber resuelto hace algunas semanas si Morena y sus aliados tuviera la mayoría necesaria y no tendríamos que estar con esta guerra sucia que también, o sea, ya lo adelantaba mediático. Alfonso, pero también a mí me parece muy grave como el PAN Ciudad de México, sus cuentas estas porriles en redes sociales, tienen una campaña de hace mucho tiempo contra Ernestina Godoy y utilizan el tema de las víctimas de violencia de género, incluso feminicidio, para golpearla. Y se les olvida esas personas tan cínicas que quien creó esa fiscalía especializada en feminicidio, derivado de un caso de feminicidio dentro de la UNAM, del cual la UNAM pues se lavó las manos absolutamente del feminicidio de Lesbi, pues fue Ernestina Godoy precisamente, ¿no? O sea, el feminicidio ha disminuido, pero no solo la incidencia, sino también es proporcional la disminución de la incidencia al aumento de vinculaciones a proceso. O sea, no es un discurso, pues, o sea, Hay datos. Hay datos duros porque son proporcionales la disminución a la cantidad de vinculaciones a proceso por estos delitos tan graves como el feminicidio. Y A completamente mí me en el gustaría- sentido, solamente ya para remarcar, es de esto de lo que habla María José. Yo hablaba de los corruptos inmobiliarios porque es lo que más conozco y es lo que tengo cerca, pero yo creo que detrás de esta embestida para quitar a Ernestina Godoy de la fiscalía, como bien menciona Majo, también hay delincuentes de Claro. la más alta peligrosidad, también hay feminicidas o violadores que pudieron haber sido involucrados en procesos o detenidos durante Pues el estos magistrado años. Y no sé Alfonso, si se acuerdan, el el po- magistrado de la Ciudad de México, acusado de violar a sus hijas. Claro. Las bancadas del PRI, del PRD y del PAN votaron para que ese señor siguiera en su encargo, o sea, de verdad. Esa gente es la que abordemos quiere algo que no esté Ernestina en la Exactamente. fiscalía. Importantísimo. No solo es ya incluso en México el interés de que no esté ella. El New York Times se armó toda una investigación falsa para intentar defenestrarla en contubernio con las bancadas del PAN y del PRI. Es decir, hay que decir que el poder de los medios de comunicación hegemónicos es cada vez mayor para intentar seguir imponiendo los intereses dentro de la agenda pública. Entonces, ya no es la representación popular por medio de los diputados locales quienes pueden llegar a acuerdos para ratificar. No, desde un medio de Estados Unidos de comunicación que responde a sabrá Dios qué intereses, quien pompó, como diría Chicoche, se inventa que Telcel otorgó los datos a partir de documentos falsos para geolocalizar personas de una supuesta carpeta de investigación. Es que es inédito lo que están haciendo. Pero yo creo que tiene todo el sentido, Claro. porque hablando de este tema en particular, yo creo que la Ciudad de México es un granito en el arroz. ¿En qué otro estado, que la gente que nos esté viendo de otros estados, las fiscalías desde donde ellos viven, No, están persiguiendo imagínate. delincuentes, Qué terror. están investigando políticos corruptos? En ninguna, las fiscalías, absolutamente me atrevería a decir que en la práctica totalidad del país, están al servicio del crimen y de las oligarquías. En el caso de la Ciudad de México llega por primera vez alguien que pone a temblar a quienes causan peligro y cometen delitos y sueltan toda esta maquinaria. Entonces hay que denunciarlo, hay que poner mucha atención en lo que está sucediendo en la Ciudad de México con Ernestina Godoy, porque es nada más y nada menos, va a sonar muy fuerte, pero el crimen organizado y el crimen de cuello blanco, Claro. operando abiertamente a la luz del día para quitar a una fiscal. Y a propósito de esto que dice Alfonso de las fiscalías locales, qué bueno que lo traes a la conversación. Porque hay, especialmente ahí en Twitter Jurídico y todos estos que son como técnicos de la ley, no hablemos de justicia porque no son más que técnicos de la ley, pues tienen como cierto fetiche con el tema de las autonomías de las fiscalías, ¿no? Les encanta escribir y ríos de tinta hablando de la autonomía de las fiscalías, pero ¿qué nos ha traído eso? Casos también como el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, encubridor de un feminicida,
que también les hemos platicado aquí en El Soberano en muchas ocasiones, y entonces no les permite ver más allá de su criterio nublado de legaloides y técnicos, pues que justamente tenemos que replantearnos si esta supuesta autonomía, pues a veces no es caldo de cultivo para que sucedan cosas como el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, en otros estados no, ni hablemos del narcotráfico, de otros tipos de crimen organizado, de redes de trata de personas, como en su momento fue Tlaxcala, en Guanajuato, pues bueno, ni hablemos del señor. Entonces es muy importante, ya para cerrar, que yo, y sí quiero ser muy enfática en esto, que en la Ciudad de México no nos vuelva a pasar esto, que no volvamos a estar en un escenario en el que dependamos de que nuestra seguridad y la impartición de justicia en nuestra ciudad dependa de no sé cuántos señores y señoras del PRI y del PAN que tienen en sus manos pues hoy y la posibilidad de frenar la ratificación de Ernestina Godoy, que no nos vuelva a pasar. Por eso tiene que avanzar el plan C en todos lados, pero específicamente aquí en la Ciudad de México. Absolutamente también de acuerdo. Preguntarnos, ¿usted le confiaría las llaves de su casa, de su hogar, a un diputado local del PRI y del PAN? Y responderse sí o no. Qué miedo. La verdad es que en mi caso es no. Y Qué por miedo. eso hay que darle con todo al plan C para que Morena cuente con la mayoría calificada que permita a las instituciones seguir haciendo su trabajo como deben hacerlo. Hasta aquí llegamos el día de hoy, querido Alfonso, querida María José. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al pueblo tanquetero por seguirnos. Nos vemos la siguiente semana, ya saben, el domingo a las 8 por La Tanqueta y El Soberano.